Hola, bienvenidos. Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en el canal. Continuando con el refuerzo del curso de estática y del tema vectores en 2D, vamos con el ejercicio 2.9, que dice, un automóvil no funciona. Es tirado con dos cuerdas, ahí está el automóvil y es alado con dos cuerdas. La cuerda AB tiene una tensión de 3 kN, esta es la cuerda AB, la que está por encima. Y el problema me dice, determine por trigonometría la tensión de la cuerda AC. ¿Qué tan tensionada está la cuerda AC? Y el valor del ángulo alfa. ¿A qué ángulo o en qué inclinación está la cuerda AC con respecto a la horizontal? Miren, ese es alfa. Tal que la fuerza resultante aplicada aquí en A, la resultante de estas dos, sea de 4,8 kN y esté dirigida al eje del automóvil. El eje del automóvil es este, sería una línea horizontal, así como está dibujado el automóvil. Entonces vamos a hacer la solución por el método del triángulo, que es el método más rápido y más fácil para trabajar problemas de tres fuerzas. Ojo, problemas de tres fuerzas. Como aquí estoy con la resultante y las fuerzas AB y la fuerza AC, entonces por solo haber tres fuerzas y estar en 2D, puedo utilizar el método del triángulo. ¿Cómo voy a utilizar el método del triángulo? Entonces, como conozco la fuerza AB, voy a trazar exactamente esa fuerza AB, la voy a dibujar así. Ahí está. Y como me dicen que la resultante va horizontal, esta para mí va a ser mi resultante. Pero todavía no dibujo hasta dónde finaliza, sino que voy a mover el vector AC a la cabeza del vector AB y que corte a esta resultante de la siguiente manera. Entonces, con el uso de mis escuadras lo voy a desplazar. Ya saben, porque en el anterior video enseñé cómo manejar las escuadras para hacer que ese desplazamiento sea paralelo, miren. Y ahí, en la punta del vector, fíjense, en la punta de AB, coloco el vector AC. Pero ahora fíjense que si proyecto a R, que ya sé que es horizontal, mire, ahí está, lo sigo proyectando en rojo, no se me corta R con el vector. Quiere decir que este vector que yo dibujé, este vector azul, va más largo. Entonces lo alargo hasta que corte al vector horizontal, o sea, al resultante. Y ahí está, fíjese, ya corta aquí al vector horizontal porque me dicen que el resultante es horizontal. Ahí ya se cortan, donde se cortan, hasta ahí llega el triángulo. Y tengo los tres vectores, el vector AB en la cabeza de AB, la cola de AC, y de la salida que es a la llegada que es acá, la cabeza de AC, trazo el resultante. Y me quedó formado el triángulo para trabajar el método del triángulo. Y ahí está sombreado mi triángulo que vamos a trabajar. Este es uno de los métodos más utilizados en estática, por eso es importante que lo aprendan a manejar bien. Bueno, para solucionar un triángulo necesito tres elementos. ¿Listo? Conocer o dos lados de un ángulo, o los tres ángulos, o los tres lados. Necesito tres elementos del triángulo. ¿Qué conocemos de este triángulo? Entonces, como me dicen, fíjese, la fuerza AB es 3 kN, aquí en la información arriba, 3 kN. Entonces ya sé que este lado vale 3 kN. Ahí está, 3 kN. Sé que este ángulo acá, miren, con respecto a la horizontal o con respecto mejor a la resultante, entre la resultante, esta que es la resultante, y el vector AB, forman ángulo de 30 grados. Ahí ya llevamos dos datos, me falta un tercer dato. Entonces, como me dice que la resultante debe ser de 4,8 kN, bueno, y también me da la dirección horizontal, ¿no? Entonces, esta resultante, de una vez, R igual a 4,8 kN. Ahora que ya tenemos formado el triángulo de vectores, vamos a quitar nuestro dibujo y vamos a mirar los siguientes tres conceptos. Listo. Cuando yo tengo un triángulo, para solucionarlo completamente, y solucionarlo completamente es para hallar sus tres lados y sus tres ángulos, debo conocer tres datos. Siempre debo conocer tres datos. Y dependiendo qué clase de triángulo es. Por ejemplo, si es un triángulo rectángulo, en todos los triángulos rectángulos puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Claro, también en todos los triángulos rectángulos puedo aplicar razones trigonométricas. ¿Listo? Seno, coseno, tangente. Y se pueden aplicar las tres relaciones que ustedes aprendieron. Seno, cateto opuesto sobre cateto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Todo esto se puede aplicar solo en triángulos rectángulos. Fíjense que este no es un triángulo rectángulo. Lo único que conozco aquí es el ángulo de 30 grados, no conozco otro ángulo, entonces no es rectángulo. No puedo afirmar que sea rectángulo.
Con los triángulos que no son rectángulos puedo aplicar ley de senos o ley de cosenos. La ley de senos la aplico cuando conozco un lado y el ángulo opuesto. Por ejemplo, fíjense que aquí conozco el lado de 3 kilonewton. ¿Conozco el ángulo opuesto a este lado? El ángulo opuesto a este lado viene a ser este ángulo alfa. ¿Lo conozco? No, no sé cuánto vale alfa. Otro lado que yo conozco acá, el de 4,8 kilonewton. Pero el ángulo opuesto a este lado, ¿cierto? El ángulo opuesto a este lado será este ángulo. ¿Conozco este ángulo? No. Fíjense que el único ángulo que conozco es el de 30 grados, pero no conozco el lado opuesto, o sea, AC, que es el lado opuesto al ángulo de 30 grados, no conozco la medida de ese lado. Por lo tanto, no puedo aplicar ley de senos. Entonces, si no puedo aplicar Pitágoras, no puedo aplicar la ley de senos, quiere decir que es ley de cosenos. Claro, y es ley de cosenos porque miren, se conoce dos lados, este lado que vale 3 kilonewton, este lado que es la resultante que debe valer 4,8 kilonewton, y el ángulo entre el lado AB y el lado R, el ángulo entre esos dos lados, mire. Entonces, siempre que se conozcan dos lados y el ángulo que forman los dos lados, se aplica ley de cosenos. ¿Cómo la aplico? Bien, la ley de cosenos siempre también va a relacionar un ángulo con su lado opuesto. Como conozco el ángulo de 30 grados y el lado opuesto al ángulo de 30 grados es el lado AC, entonces empiezo por calcular el lado AC. La ley de cosenos me dice, ese lado del triángulo al cuadrado es igual a los dos lados que usted debe conocer, que son estos dos, miren, 3 kilonewton, ¿cierto? Pero este tiene que ir al cuadrado más el otro lado, 4,8 kilonewton, que también debe ir al cuadrado, menos, siempre la fórmula lleva un menos dos veces, el producto de los lados conocidos, o sea, el producto de 3 kilonewton por 4,8 kilonewton, y aquí viene por coseno del ángulo opuesto al lado que está calculando. Si estoy calculando el lado AC, debo trabajar con el ángulo opuesto al lado AC, que el ángulo opuesto es el de 30 grados, entonces debe ser aquí coseno de 30 grados. Ahí está aplicada la ley de cosenos. Ahora, obviamente, ese lado AC, para quitarle el cuadrado, saco raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Y obviamente aquí la raíz cuadrada, mire, a ambos lados, este cuadrado con este radical se me van a cancelar y me queda que el valor del lado AC, si lo ven, el valor del lado AC es la raíz cuadrada de todo esto. Que eso todo se hace en la calculadora. Ahí está, y eso nos da que el lado AC es 2,664 kilonewton. Ojo, raíz cuadrada, abren un paréntesis acá. Y luego entran 3 al cuadrado más 4,8 al cuadrado menos 2 por 3 por 4, 8 por coseno de 30. Revisen que la calculadora está en DEC. Cierran el paréntesis, le dan igual y les tiene que dar 2,664 kilonewton, aproximando en el tercer decimal. Ahora, esta longitud del lado AC, miren esta longitud del lado AC, pues es la medida, la longitud del vector, la longitud de la fuerza. O sea que esta fuerza, la fuerza en este cable AC, debe valer exactamente 2,664 kilonewton. Luego aquí ya puedo colocar que esto es la magnitud del vector AC, 2,664 kilonewton. Ya está encontrada la parte A, que es la magnitud del vector AC. Me falta el ángulo alfa. Ojo el ángulo alfa. Miren que el ángulo alfa es el ángulo entre una horizontal y el vector AC. Si yo vengo al gráfico, fíjense en lo siguiente, vean que esta línea es horizontal y si yo proyecto mi vector AC, miren, ahí está, el ángulo entre la horizontal y la proyección del vector AC es alfa. Luego este alfa que acabé de dibujar ahí es este mismo alfa que tengo acá, miren. Y alfa viene a ser un ángulo del triángulo. ¿Listo? Entonces solucionemos este ángulo del triángulo. ¿Cómo se soluciona? Lo voy a hacer por ley de senos, porque la ley de senos es más fácil y más corta. ¿Cómo se aplica la ley de senos? Ojo, como yo voy a encontrar a alfa, entonces la ley de senos la planteamos de la siguiente manera. Lo que voy a encontrar, lo que quiero hallar, lo coloco de primero. Entonces quiero hallar el ángulo alfa. Entonces la ley de senos le dice, seno del ángulo alfa es al lado opuesto.
Este es el ángulo, su lado opuesto es el lado AB, mire, lo que está al otro lado, 3 kilonewton. Entonces es a 3 kilonewton. ¿Cómo? Y aquí viene, debo colocar un ángulo y el lado opuesto. El seno de un ángulo y el lado opuesto que yo conozca. Como yo conozco el ángulo de 30 grados, entonces aquí colocaré seno de 30 grados. Mire que si arriba va el ángulo, aquí también arriba tiene que ir el ángulo para que le quede bien. Y aquí abajo tienen que ir los lados. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto a 30 grados? El lado AC. Y el lado AC justo fue el que acabamos de hallar, miren. 2,664 kilonewton, ¿verdad? ¿Listo? Y ahí ya me quedó una sola incógnita que es alfa. Entonces despejo, este 3 kilonewton que está aquí en el denominador dividiendo viene a multiplicar a seno de 30. Entonces, ¿qué me queda? Que seno de alfa va a ser igual a 3 kilonewton que multiplica al seno de 30 grados y todo esto dividido en 2.2664 kilonewton. Fíjense que en las unidades kilonewton y kilonewton se cancelan porque debo acabar sin unidades. El seno de un ángulo es adimensional, entonces seno de alfa igual a, cuando haga este producto y este cociente, esto me va a dar un número entre menos 1 y 1, ¿no? Y me da exactamente 0,563 con aproximación al tercer decimal. Alfa, porque yo necesito, no seno de alfa, yo necesito el solo ángulo alfa. Alfa igual a seno a la menos 1, así se calcula el ángulo, seno a la menos 1 de este valor. Entonces usted va a la calculadora, busca la función seno a la menos 1, que normalmente está con shift. En el celular está con invertido, coloca seno a la menos 1 y coloca 0,563. Eso les da que alfa, acá el ángulo alfa que nosotros necesitamos es exactamente 34.263 grados. Y ahí está encontrado. Ese es el ángulo que debe formar esta cuerda con respecto a la horizontal o a la resultante del eje que pasa por el eje del automóvil. Debe formar 34,263 grados para que este vehículo se desplace horizontalmente en esta dirección. ¿Listo? Hasta acá. Los invito a que me acompañen en el siguiente video de refuerzo del curso. Y recuerda, material especializado, ejercicios de mucha más complejidad para los miembros del canal. Te invito, hazte miembro del canal, ve al botón unirse, busca la membresía que te sirva y a disfrutar de contenido de mayor dificultad. Nos vemos en el próximo video.